¿Cómo están? Saludos a la comunidad del último huésped. Me llamo Manuel y desde que me casé con Flor he aprendido a entender su relación con su familia. Son agradables, de esos que te reciben con calidez y un buen plato de comida si decides visitarlos. Pero mi esposa siempre ha intentado mantener una cierta distancia con ellos. Al principio pensé que eran cosas del pasado, algún desacuerdo o malentendido como pasa en cualquier familia. Pero pronto noté que entre ellos siempre había una especie de tensión, como si las discusiones fueran inevitables. El centro de muchas de esas historias siempre era su papá, don Jesús. Por el pueblo corrían rumores sobre su juventud, sobre cómo había estado relacionado con brujos y personas extrañas que vivían en lo alto de la sierra. Cuando le pregunté a Flor sobre esas historias, ella simplemente negó con la cabeza. Fue hace mucho tiempo, Manuel, me dijo con un tono de voz que pretendía ser despreocupado. Mi papá dejó todo atrás, ahora no se dedica a nada de eso ni a algo relacionado. A la gente del pueblo le encanta inventar cosas. Con el tiempo yo empecé a notar algo que no podía ignorar. Una especie de nube oscura parecía seguir a la familia de mi mujer. No era algo evidente al principio, pero las señales estaban ahí, como piezas de un rompecabezas que poco a poco empezaban a encajar. Los hermanos de mi mujer eran los primeros en llamar mi atención. Aunque no vivían lejos uno de otros, siempre parecían estar en malos términos. Las peleas por tierras o por dinero eran constantes. Una vez, durante una comida familiar, uno de ellos se levantó furioso, gritando a otro que le había robado un terreno. Flor y yo apenas nos miramos, ya era algo normal. Pero la intensidad de esas discusiones me hacía sentir que había algo más detrás. Era como si un rencor profundo los carcomiera, un sentimiento que ni siquiera ellos sabían de dónde venía. Lo más inquietante, sin embargo, eran los accidentes. En esa familia era raro que pasara un año sin que alguien terminara lastimado. Si no era un brazo roto, era una pierna enyesada. Una vez, uno de los hermanos de Flor, Felipe, cayó de un caballo en plena faena en el monte y terminó con varias costillas fracturadas. Meses después de que lo dieran de alta, la tía Victoria, que vivía más arriba en los cerros, se cortó gravemente mientras recolectaba leña. Es mala suerte, decía siempre Audelia, la mamá de Flor. Pero para mí había demasiada mala suerte junta. Peor aún eran los episodios de histeria que de vez en cuando sufría alguno de sus tíos. Ellos vivían más lejos, casi en lo profundo de la sierra, y rara vez venían a las reuniones familiares. Pero cada ocasión que lo hacían, algo pasaba. Recuerdo una vez que el tío Eusebio llegó pálido, casi temblando. Apenas se sentó, empezó a hablar de cosas que nadie entendía, sobre voces en la montaña y figuras que se movían entre los árboles al anochecer. Lo que más me impactó fue cómo reaccionaron los demás. Nadie lo interrumpió, nadie se rió. Solo lo escuchaban con una mezcla de lástima y aceptación, como si esas historias fuesen algo normal. Con el tiempo empecé a pensar que no era solo mala suerte. Había algo más. Algo que no se podía ver, pero que siempre estaba ahí, como una sombra que seguía a su familia. Era difícil dejarlo de lado, especialmente cuando incluso mi esposa parecía luchar contra eso en silencio. Aunque intentaba mantenerse al margen, esa oscuridad parecía alcanzarla también, como si nadie en la familia pudiera escapar de su influencia. Recuerdo que cuando apenas éramos novios, mi mamá me hizo un comentario que en su momento me pareció exagerado, pero que ahora entiendo de otra forma. Fue una tarde en casa. Yo acababa de llegar después de haber estado con Flor. Y como siempre, mi madre empezó a preguntar cómo iba todo con ella. Me limité a decirle que estaba tranquilo, que era buena persona y que nos llevábamos muy bien. Pero ella se quedó callada un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. Pero al final lo hizo. Manuel, empezó con ese tono serio que rara vez usaba. Mucha gente en el pueblo dice que esa familia tiene algo raro. No
sé si es cierto, pero he escuchado que están condenados. Lo primero que hice fue reírme. No entendía cómo mi madre creía esos chismes. ¿De qué hablas?, le pregunté. Dicen que ellos llevan historias extrañas encima, desde hace tiempo. Que accidentes, tragedias, cosas que nadie entiende. Es como si siempre los persiguiera algo. Y tú sabes cómo es la gente, inventan cosas. Pero bueno, ya son muchas coincidencias. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran las típicas habladurías del pueblo. Rumores que se alimentaban entre vecinos aburridos. Pero después de todo lo que he visto, esas palabras ahora se sienten diferentes. Me hace pensar que tal vez mi mamá no estaba tan equivocada. Una de las primeras historias que se contaban sobre la familia de Flor era la de su hermano mayor, Felipe, y lo que le ocurrió cuando tenía apenas 13 años. Aunque mi esposa no solía hablar de eso con facilidad, los detalles llegaron a mí poco a poco, a veces en conversaciones de la familia, a veces de la propia boca de mi mujer. Todo comenzó una tarde, cuando Felipe decidió ir al río a bañarse. Según Flor, era algo que hacía con frecuencia. Ese día, su hermano salió como siempre, sin avisar demasiado. «Voy al río», fue lo único que le dijo a su mamá antes de desaparecer por el sendero. Cuando cayó la noche y no regresó, la preocupación comenzó a crecer. Al principio creyeron que tal vez se había quedado jugando o que algo lo había retrasado, pero las horas seguían pasando y no había señales de él. Mi esposa me contó que esa primera noche fue la más dura para su mamá, doña Odelia. Ella insistía en que su hijo era responsable, que siempre volvía antes de que oscureciera y que algo malo debió haberle pasado. Al día siguiente, cuando aún no había rastro de su hermano, la familia organizó una búsqueda. Los conocidos se unieron, formando grupos para recorrer el río y los alrededores. Buscaron entre las piedras, en los árboles cercanos. Algunos temían lo peor, que el muchacho se hubiera ahogado y su cuerpo estuviera atrapado en el fondo. Otros pensaban que tal vez se había perdido en el monte, desorientado entre los senderos que solo los más viejos sabían recorrer. Algunos hablaban de luces que aparecían en las noches, confundiendo a quienes se adentraban en la sierra. Y por supuesto, no faltaron los que señalaron a don Jesús y su pasado con los brujos, insinuando que tal vez aquello era un castigo por sus viejas andanzas. La búsqueda continuó por 3 días. Cada noche la familia volvía a casa más cansada y más derrotada. Mi esposa me contó que su mamá apenas podía comer o dormir, que se pasaba las noches rezando, pidiendo un milagro. Fue al 4.º día cuando alguien llegó corriendo al rancho con la noticia. Habían encontrado a Felipe. Estaba en un terreno a varios kilómetros río arriba, más allá de donde siquiera habían buscado. El hombre que lo encontró dijo que lo había visto deambulando cerca de donde él vivía. Se tambaleaba como si estuviera a punto de desplomarse. El muchacho estaba deshidratado, con la piel quemada por el sol, la ropa sucia y rota, y los pies llenos de heridas de tanto caminar. Lo más extraño, sin embargo, era su rostro. Parecía ido, como si no supiera dónde estaba ni quién era. Cuando lo llevaron de vuelta a casa, la familia se reunió a su alrededor con lágrimas de alivio. Sin embargo, pronto notaron que algo no estaba bien. Apenas podía hablar. Cuando intentaba explicar lo que había pasado, tartamudeaba y se quedaba en blanco. Las pocas palabras que lograba articular no tenían sentido. Aunque se recuperó físicamente con el tiempo, su mente parecía haber quedado atrapada en esos días. Y lo peor es que no podía recordar lo que había pasado. Cuando a alguien le preguntaban qué había sucedido, «No me acuerdo», decía, y lo repetía tantas veces que se volvió la única respuesta que podía dar. Durante mucho tiempo lo llamaron el tartamudo, porque desde que volvió, su forma de hablar nunca fue la misma.
Aunque logró mejorar con los años, aún hoy, cuando converso con él, noto que de vez en cuando se le complican algunas palabras. Nunca le he preguntado directamente qué ocurrió esos días. No me hace mucha falta, su respuesta siempre ha sido la misma. Además, Flor me dejó claro que no lo hiciera. Es mejor no remover esas cosas, me dijo una vez, con una seriedad que no le conocía. Él no se acuerda y no hay necesidad de que lo intente. Aunque mi cuñado parecía haber dejado atrás aquel episodio, a veces, cuando lo escucho hablar o veo cómo se queda en silencio mirando al horizonte, me pregunto qué habrá pasado realmente. Con el tiempo aprendí que cada miembro de la familia de Flor tenía su historia inquietante, su propio pedazo de sombra que parecía envolverlos. Una de las que más me acuerdo fue de las que me contó Crescencio, el esposo de Gregoria, una de las hermanas de Flor. Crescencio y yo siempre nos llevábamos bien. A pesar de no ser parte directa de la familia, era un hombre sencillo, alguien con quien se podía hablar sin rodeos. Una tarde, mientras estábamos en una huerta cerca del pueblo, terminamos platicando, recargados en la camioneta que llevábamos. ¿Nunca te has quedado en el rancho de tu suegro?, me preguntó mi cuñado. No, la verdad es que no, respondí. He ido varias veces, pero siempre es cosa de unas horas. Comemos, saludamos y regresamos al pueblo. ¿Por qué lo preguntas? Crescencio me miró de reojo y su expresión cambió. Es que ese lugar tiene algo raro. No sé cómo explicarlo, Manuel, pero hay algo ahí que se siente mal. Te voy a contar algo que me ocurrió hace algunos años. Fue cuando Gregoria y yo apenas estábamos casados. Don Jesús nos invitó a pasar un fin de semana en el rancho. Yo pensé que sería una buena idea para convivir más con él, así que acepté. Nos quedamos en una cabaña que tienen allá, no muy lejos de la casa principal. Es un lugar bonito, rodeado de árboles y con vista al monte. Pero desde que llegamos, noté algo extraño. Era como si el aire fuese más pesado. Él hizo una pausa y luego me miró. Esa primera noche no pude descansar bien. Gregoria, en cambio, se quedó profundamente dormida. Pero yo sentía como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Era una pesadez incómoda, como si estuviera siendo observado. Pensé que se trataba solo de mis nervios, así que traté de no pensar mucho en eso. Al día siguiente, ayudaba a don Jesús a levantar una cerca. La idea era delimitar una parte del terreno con troncos grandes. Estos debían enterrarse firmemente en la tierra. Trabajamos toda la tarde, cavando hoyos y asegurando los troncos. Fue pesado, pero al final quedó bien. Estaban firmes y no había forma de que algo los moviera. Esa noche, Crescencio se acostó temprano, agotado por el trabajo del día. Su esposa ya dormía profundamente cuando él apagó la lámpara. Sin embargo, alrededor de las 2 de la madrugada, lo despertó un ruido que lo hizo incorporarse de inmediato. Era un sonido raro, Manuel, como si alguien estuviera rascando la tierra o jalando los troncos que enterramos. Al principio creí que era un animal, pero había algo en ese ruido que no me parecía normal. Era como si alguien estuviera jalando los troncos, pero con cuidado. Miré la hora, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. El sonido continuó por un rato más, hasta que finalmente se detuvo. Pero Crescencio ya no pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente salió temprano para revisar la cerca, y lo que vio lo dejó sin palabras. La cerca estaba tirada, los troncos no estaban simplemente caídos, parecían haber sido arrancados del suelo. Confundido y un poco molesto, mi cuñado fue a buscar a don Jesús para preguntarle si él había deshecho la cerca durante la noche. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, pero cuando le pregunté, me dijo que quería construirla de nuevo, con otro tipo de madera. Sin embargo, algo en la respuesta de su suegro no lo convenció. Tú lo conoces, él siempre ha sido un hombre serio, concentrado, pero esa mañana lo noté extraño, tenso.
No podía sostenerme la mirada y su tono era raro. Esa tarde, cuando volvían al pueblo, Crescencio no pudo evitar preguntarle a su mujer si ella tenía alguna idea de lo que había pasado. Pensé que tal vez podía darme una explicación, algo que me ayudara a entender. Así es mi papá, le dijo Gregoria. Siempre cambia de parecer de un momento a otro. Pero mi cuñado notó que había algo en su tono que no cuadraba del todo. Aunque trataba de sonar despreocupada, parecía que también quería evitar profundizar en el tema. Desde entonces trato de no quedarme mucho tiempo en ese rancho. Hay algo en ese lugar, Manuel. No se puede ver, pero se siente. Y lo peor es que parece que don Jesús lo sabe, pero no dice nada. Con el tiempo Flor comenzó a abrirse conmigo. Aunque al principio evitaba hablar demasiado sobre su familia o su infancia, poco a poco fue confiando en mí. Fue algo gradual, como si cada conversación le quitara un peso de encima. Una noche, mientras estábamos en casa, me contó algo que, aunque lo dijo con naturalidad, se quedó grabado en mi mente. Estábamos sentados en la sala después de cenar, y ella se veía pensativa. ¿Sabes algo? De niña siempre pensé que todas las familias eran como la mía, comenzó. Cuando éramos pequeños, mi papá tenía una rutina muy rara por las noches. Siempre, antes de que nos acostáramos, rodeaba las camas con una especie de arena oscura. Lo hacía sin decir nada, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Arena?, le pregunté sorprendido. ¿Para qué? Nunca lo cuestioné. Era algo que él hacía, como cuando alguien asegura las puertas antes de dormir. Pensé que era igual en las otras familias también. Ella se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. También quemaba unas ramas. Nunca supe de qué eran, pero el olor era peculiar. Era como una mezcla extraña, pero no desagradable. Olía a flores y menta, algo fresco. A veces el humo llenaba la habitación, pero no nos molestaba. Al principio nos quedábamos dormidos rápido, como si eso ayudara. Yo me quedé en silencio, tratando de imaginar esa escena. Las camas rodeadas de arena oscura, el humo llenando el aire, y don Jesús concentrado en su tarea sin dar explicaciones. ¿Y nunca le preguntaste por qué lo hacía?, le cuestioné finalmente. Mi mujer negó con la cabeza. Para mí era normal, Manuel, no lo cuestioné. Mi papá siempre tuvo esa manera de ser. Hacía cosas raras, pero nosotros no nos atrevíamos a preguntar. Además, mi madre tampoco decía nada. Ella solo miraba. Lo que más llamó mi atención de su relato fue lo repentino que parecía haber sido el cambio. ¿Y cuándo dejaron de hacerlo?, pregunté. De un día para otro, dijo, con una expresión que mezclaba confusión y nostalgia. Una mañana simplemente dejó de hacerlo. Ya no trajo la arena, ya no quemó las ramas. Fue como si hubiera decidido que no era necesario, pero no nos dijo por qué. Nadie lo mencionó. Fue como si esa parte de nuestra vida nunca hubiera existido. ¿Y no lo extrañaste?, insistí. Al principio sí, admitió mi mujer. Me parecía raro no sentir ese olor antes de dormir, pero luego lo olvidé, como olvidamos tantas cosas en la infancia. Ahora que lo pienso, es curioso, ¿no? Nunca pensé en preguntarle a mi papá por qué lo hacía. Tal vez porque sabía que no me iba a explicar. A veces, en las noches tranquilas, cuando Flor y yo estábamos acostados y el silencio llenaba la habitación, no podía evitar preguntarle cosas sobre su familia. Quería entenderla más, conocerla mejor. No me gusta hablar de eso, admitió una noche, mirándome con una mezcla de tristeza y resignación, porque la gente siempre termina pensando mal de mi papá. Y él no es una mala persona, Manuel, él solo es diferente. Yo la entendía. Don Jesús, con todo lo extraño que parecía rodearlo, siempre había sido un hombre respetado en el pueblo, aunque es verdad que era objeto de rumores y supersticiones. Pero para Flor, él era simplemente su papá, alguien que hacía lo mejor que podía por su familia.
Yo crecí ignorando muchas cosas de mi padre, cosas que en el rancho eran normales. Pero cuando fui creciendo y empecé a escuchar lo que la gente decía, era como si esas historias me obligaran a ver mi infancia de otra manera. Recuerdo muy bien que había un hombre que siempre iba a ordeñar las vacas muy de madrugada. Comenzó a contarme mi esposa. No podría decirte la hora exacta porque era muy niña, pero debía ser entre la 1 y las 3 de la mañana, cuando todo estaba oscuro y el rancho parecía estar dormido. Yo escuchaba el sonido de la leche cayendo en un recipiente de metal. ¿Y quién era ese hombre?, pregunté sorprendido. No lo sé, me respondió. Nunca lo vi de cerca, pero mi cuarto tenía paredes de tablas y a veces, entre los huecos, podía ver una sombra junto a la vaca. Era un bulto grande y oscuro, de cuclillas, como si estuviera trabajando en silencio. Nunca hacía ruido, solo el sonido de la leche cayendo. ¿Y no te daba miedo?, insistí. De niña no, respondió con una sonrisa triste. Era algo normal para mí. Pensaba que era alguien del rancho, alguien que ya ayudaba a mi padre. Pero una vez, cuando tenía como 7 u 8 años, le pregunté directamente quién era. Le dije, papá, ¿quién ordeña las vacas en la madrugada? Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando qué decirme. Luego me respondió, es mi amigo, tiene hambre y viene por algo de leche. Yo me quedé mudo, tratando de procesar lo que Flor me había dicho. ¿Y no le preguntaste nada más? Mi mujer negó con la cabeza. No, en mi mente de niña esa respuesta fue suficiente. Si mi padre decía que era su amigo, entonces lo era. Pero ahora, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de que hay cosas que no cuadran. Para empezar, nunca vi a ese hombre entrar ni salir de la propiedad. Si realmente era su amigo, ¿por qué siempre iba a esa hora? ¿Por qué nunca lo vi de día? Me dijo con un tono pensativo. Y luego está la forma en que mi padre me respondió. Recuerdo muy bien el tono de su voz. Sonaba rara, como si no quisiera que le preguntara más. ¿Sabes algo? A pesar de todo, yo disfrutaba mucho la vida en el rancho. Me dijo mi esposa con una calidez en su voz que no había sentido en mucho tiempo. Era un lugar tranquilo, como vivir en una pequeña burbuja. Todo parecía tan lejos, tan diferente al ruido del pueblo. La forma en cómo me lo contaba me sorprendió. Yo había crecido en un municipio. No podía imaginar lo que era crecer en un lugar aislado, rodeado de montañas y silencio. Pero para mi esposa, ese era su mundo. Y lo describía con una mezcla de nostalgia y cariño. Mis papás, mis hermanos, las rutinas del día a día. Había algo especial en cómo pasábamos el tiempo juntos. Aunque mi padre era un hombre serio y a veces intimidante, siempre encontraba momentos para estar con nosotros. Con el tiempo, una de las cosas que más me intrigaba era la mala relación que tenían los hermanos de Flor. Cada vez que se reunían, no importaba la ocasión, las discusiones eran inevitables. Lo que más me desconcertaba era que, según mi esposa, en su niñez habían sido muy unidos. Las historias que me contaba sobre ellos de pequeños estaban llenas de risas, juegos y complicidad. Pero ahora, cualquier pequeña diferencia era suficiente para que empezaran los conflictos. ¿Por qué crees que tus hermanos se llevan tan mal?, le pregunté intentando no sonar crítico. Por lo que me cuentas, antes eran muy cercanos. Mi esposa se quedó pensativa. La verdad yo tampoco lo entiendo del todo, admitió. A veces pienso que es solo cosa de crecer, de las diferencias que se hacen más grandes con los años. Pero también hay algo más, algo que no sé cómo explicar. Mi hermana mayor siempre ha dicho que todo empezó cuando mamá comenzó a traer imágenes religiosas a la casa. Ya sabes, imágenes de santos, vírgenes, esas cosas, explicó. Nunca hubo de esas en nuestro hogar cuando éramos niños. Papá no era muy religioso y mi mamá tampoco lo parecía. Pero de repente empezaron a aparecer. No eran muchas, pero sí algunas.
Una virgen en la cocina, un San Miguel en la sala, cosas así. Mi hermana asegura que fue alrededor de esa época cuando las cosas empezaron a cambiar. Hubo una temporada en la que nos enfermábamos mucho. Primero uno de mis hermanos, luego otro, siempre era algo. Fiebre, dolores de estómago, cosas que parecían normales, pero pasaban con mucha frecuencia. También había más tensión en la casa. Mis hermanos, que antes jugaban juntos todo el tiempo, empezaron a pelear más. Los conflictos eran más intensos, más personales. ¿Y qué decían tus papás?, pregunté. Mi papá no decía nada, él nunca opinaba de las imágenes. Yo creo que no le molestaban, pero tampoco le importaban. Mi mamá fue la que las trajo, poco a poco, sin explicar por qué. Y es que en ese tiempo yo era solo una niña, tampoco le daba muchas vueltas a eso. Aunque a decir verdad, la teoría de mi hermana tiene lógica. Los problemas entre mis hermanos solo crecieron después de eso. A veces parecía que se peleaban por cualquier cosa. ¿Quién usaba primero el caballo? ¿Quién había comido más tortillas? Cosas absurdas. Y ahora que somos más grandes, las peleas se volvieron más serias, más amargas. Tierras, dinero, cosas que antes no nos habrían importado. A pesar de todo lo que mi mujer me contaba sobre su familia y los problemas que arrastraban, había algo que siempre me dejaba pensando. En nuestra casa todo era distinto. Nuestras dos niñas eran sanas. Apenas se enfermaban y cuando lo hacían se recuperaban rápido. Flor, por su parte, parecía la más tranquila de toda su familia. Siempre tenía esa calma que me hacía preguntarme cómo podía haber crecido en medio de tantas tensiones. Era algo que me generaba curiosidad. Por otro lado, mis cuñados parecían seguir atrapados en esa nube de conflictos y resentimientos. Y para Flor era como si los problemas no hubieran logrado alcanzarla, o al menos no de la misma manera. Recuerdo hace algunos años atrás, era una tarde tranquila. Yo me había acomodado en la hamaca que teníamos colgada entre dos pilares. Todo parecía en calma, tan rutinario como cualquier otra tarde. Pero entonces escuché el motor de una camioneta que se acercaba rápidamente. Me reincorporé justo a tiempo para ver cómo el primo de Flor bajaba del vehículo. Llevaba el rostro pálido y una urgencia que no podía pasar desapercibida. «Prima», gritó, corriendo hacia la entrada de la casa. «Es mi padre, algo le pasó, está muy mal». Mi mamá dijo que empezó a gritar, que estaba comiendo tierra y piedras, no deja de llorar. Mi esposa estaba muy asustada. «Quédate con las niñas», me dijo ella. «Voy a ver qué está pasando». No intenté detenerla, su tono era claro y decidido. «Ve con cuidado», le dije mientras subía a la camioneta con su primo. Mi mujer regresó al caer la noche. Las niñas ya estaban dormidas, y yo había pasado las últimas horas con una mezcla de inquietud y curiosidad, preguntándome qué había sucedido. Cuando entró a la casa, su rostro estaba agotado, y sus ojos reflejaban una preocupación que nunca antes había visto en ella. «Lo tuvieron que llevar a la clínica del pueblo», comenzó, su voz baja y tensa. «Cuando llegué, ya lo tenían amarrado a la cama porque no dejaba de forcejear. Mi tía estaba llorando, diciendo que nunca lo había visto así. Dice que todo comenzó en la mañana. Eusebio se levantó temprano como siempre, pero en lugar de ir directo al corral, se quedó en la puerta de la casa mirando al caballo. Mi tía Ramona pensó que estaba distraído, pero luego lo escuchó hablando». «¿Hablando con quién?», le pregunté. Mi tío estaba platicando en voz baja con el caballo, como si estuviera teniendo una conversación con una persona normal. Pero lo inquietante fue que el animal parecía incómodo, nervioso. Movía las orejas y retrocedía ligeramente, evitando el contacto visual con él. Después mi tío empezó a gritar, salió al corral y se tiró al suelo. Su esposa lo encontró revolviendo la tierra con las manos y llevándosela a la boca. También recogía piedras y las mordía, aunque se lastimaba los labios y las encías.
Todo el tiempo lloraba, Manuel, pero no decía por qué. Intentó detenerlo, pero no pudo. Le dieron sedantes y dijeron que era una crisis nerviosa, añadió mi esposa. Pero mi tía Ramona me dijo que en sus ojos había algo raro. Dice que no parecía a su marido, que su mirada era diferente, como si ya no fuera él. Incluso la ayudante del médico estaba aterrada. No quería acercarse porque decía que la forma en cómo la miraba le daba escalofríos. Ella está destrozada, admitió Flor. Me contó que antes de esto, su esposo había tenido ataques pequeños, pero nunca así. Aseguraba que siempre parecía volver a la normalidad después de unos días, pero ahora no estaba segura. Las semanas después del incidente de Eusebio fueron un torbellino de emociones. Flor iba y venía entre la casa y el hospital del pueblo, llevando comida o simplemente acompañando a su tía. 2 semanas después, el señor falleció. Mi esposa recibió la llamada una madrugada, cuando apenas estaba empezando a amanecer. Recuerdo verla sentada al borde de la cama, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Ramona dice que simplemente dejó de respirar, me confesó después de colgar. Lo dejó dormido, pero cuando ella despertó, ya estaba sin vida. El velorio de Eusebio se llevó a cabo en el rancho donde había pasado la mayor parte de su vida. Era un lugar rodeado de montañas. Su esposa estaba sentada junto al ataúd. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y aunque no lloraba, sus ojos reflejaban un dolor que no necesitaba lágrimas para ser evidente. Después mi mujer se acercó y me susurró algo al oído. Desde que falleció, mi tía no deja que las velas se apaguen en la casa. Dice que son para mantener a raya lo que se llevó a su marido. A mi alrededor, algunos familiares y vecinos hablaban en voz baja, compartiendo rumores y teorías sobre lo que había sucedido. Escuché frases entrecortadas. Algo del monte lo siguió, decía uno. Él siempre hablaba de esas cosas raras, se lo estaba buscando, comentó otro. Pero lo más extraño de todo fue la ausencia de don Jesús. Desde que llegamos, no había visto a mi suegro por ninguna parte. Se hacía notar como un vacío palpable. Flor, aunque no lo mencionó en voz alta, parecía inquieta por ello. Finalmente, mientras me servía un café, le pregunté: «Oye, amor, ¿dónde está tu papá?». Mi esposa bajó la mirada hacia su taza antes de responder. «No va a venir», dijo en voz baja. «Dijo que no tenía sentido que estuviera aquí». «¿Cómo que no tiene sentido?», le pregunté sorprendido. «Mi papá nunca ha sido de demostrar mucho en estas cosas», explicó Flor. Lo que estaba escuchando no me cabía en la cabeza. Era su hermano, ¿cómo no iba a venir a despedirlo? Después de la pérdida de Eusebio, algo cambió en la familia de mi esposa. La tensión, que ya era común en las reuniones, comenzó a sentirse más intensa. Las discusiones parecían surgir de la nada. 4 de mis hermanos han tenido ataques de pánico, me dijo mi esposa una noche. Había un brillo de preocupación en sus ojos que no podía ignorar. No sé qué está pasando, Manuel. Siempre hemos sido una familia complicada, pero nunca así. Mi hermano Felipe me llamó hace algunos días. Me dijo que había tenido un ataque mientras estaba en su camioneta, en pleno camino a casa. Fue como si de repente sintiera que no pudiera respirar. Tuvo que detenerse a un lado de la carretera porque pensó que iba a desmayarse. Sentía un peso en el pecho, como si algo estuviera oprimiéndolo. Juraba que sus manos le temblaban tanto que no podía sujetar el volante. Se quedó ahí por varios minutos sin saber qué hacer. Cuando por fin se calmó, siguió su camino como si nada. Me decía mi esposa preocupada. Pero me lo contó porque estaba muy asustado. Me aseguró que nunca había sentido nada así antes. Yo le dije que fuera al médico, pero Felipe es terco. Me respondió que no, que seguramente solo fue el estrés. Mi esposa se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Y luego está mi otra hermana, Anaí. Ella tuvo un ataque hace unas semanas también.
Estaba en casa de mi mamá ayudándola con unas cosas cuando de repente empezó a llorar. Ella no sabe por qué. Me dijo que estaba tranquila lavando unos platos. De repente comenzó a sentir como si algo estuviera detrás de ella. No podía moverse, sentía un nudo en el pecho y no dejaba de llorar. Mi mamá al final la encontró sentada en el suelo, temblando. Las palabras de Flor se quedaron rondando en mi mente durante días. Había algo profundamente inquietante en lo que me decía. Con el paso de los meses, las desgracias en la familia se hicieron más frecuentes, más difíciles de ignorar. Una de las primeras en suceder fue el accidente de Javier, el hijo de Eusebio. Iba en su moto, como lo hacía siempre, por el camino de terracería que llevaba al rancho. Según contó después, no iba rápido ni había obstáculos en el camino, pero de repente la moto se descontroló, salió de la ruta y Javier terminó cayendo al suelo. No llevaba casco, lo que hizo que el golpe en la cabeza fuese más preocupante. Por suerte, aunque se golpeó contra unas piedras y quedó lleno de raspones, las heridas no fueron tan graves. Lo peor fue un tobillo torcido que lo dejó cojeando por días. Como si eso no fuera suficiente, la hermana de Flor, Gregoria, vivió un episodio que dejó a toda la familia conmocionada. Una noche su pequeña tienda fue robada. Los ladrones no solo se llevaron dinero y mercancía, sino que también destruyeron varias cosas dentro del local. Cuando me lo contó estaba llorando, me dijo Flor, con los ojos llenos de tristeza. Dice que no sabe si va a poder recuperarse de esto, y yo no sé cómo ayudarla. Lo que más me inquietaba no era solo la cantidad de desgracias que estaban ocurriendo, sino cómo estaban afectando a mi esposa. Siempre había sido fuerte, la que mantenía la calma en medio del caos, pero ahora empezaba a derrumbarse. Una noche, mientras estábamos en la sala, rompió en llanto frente a mí. No sé qué le está pasando a mi familia, me dijo entre lágrimas. Todo está mal, mi amor, todo. Parece que no podemos salir adelante, que siempre hay algo, una tragedia tras otra. Tranquila, le dije, intentando calmarla mientras la abrazaba. Vamos a encontrar la manera de salir de esto. Es que no lo entiendo, me interrumpió. Primero fue mi tío y ahora todo esto. Siento como si estuviéramos atrapados, como si algo nos estuviera castigando, pero no sé por qué. Flor no solo estaba enfrentando las preocupaciones de su familia, también estaba luchando con sus propios problemas. Comenzó a tener ataques de ansiedad que antes no había experimentado. Una noche, mientras estábamos acostados, se sentó de golpe en la cama, respirando con dificultad. No puedo, dijo entre jadeos, llevándose las manos al pecho. Siento que no puedo respirar. Intenté calmarla, asegurándome de que tomara aire lentamente, pero verla así me llenó de impotencia. Era la primera vez que se encontraba en ese estado. La habitación, que había estado en silencio hasta ese momento, se llenó con el sonido de su respiración entrecortada. Intentaba tomar aire, pero parecía que no podía llenar sus pulmones. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Manuel, siento que algo está ardiendo en mi pecho, me dijo con una voz apenas audible, como si le costara hablar. Después de unos minutos que parecieron horas, empezó a calmarse. Sus inhalaciones se volvieron más profundas, aunque sus manos seguían temblando. Siento que estoy perdiendo el control de todo esto. Todo lo que está pasando en mi familia me está destrozando, me dijo mi esposa en tono muy triste. Por aquellos días, don Jesús prácticamente desapareció del panorama familiar. Ya de por sí era un hombre reservado, pero durante ese tiempo su aislamiento se hizo más evidente. Prefería pasar el tiempo en su rancho, lejos del pueblo, de sus hijos e incluso de su esposa. Flor me contó que su madre estaba cada vez más preocupada por él. Dice que se levanta temprano antes de que salga el sol. Me confesó una tarde. Va al corral, les da de comer a los animales y luego se sienta junto al río en una piedra.
Se le queda mirando al agua como si estuviera esperando algo. Puede pasar horas ahí sin moverse, sin decir nada. Y cuando regresa al rancho, sigue igual, callado. Ya casi no habla ni con ella ni con nadie. La única rutina que parecía mantener era la de cuidar a los animales. Sin embargo, incluso en esas tareas, había momentos en los que su tristeza era evidente. Mi mujer me contó que su madre lo había encontrado llorando una vez mientras ordeñaba, con las mangas largas de su camisa limpiando su cara. No era difícil imaginar lo que estaba pasando. Mi suegro siempre había sido el pilar de su familia, aunque su dureza a veces lo hiciera parecer distante. Verlo así, quebrado, era una señal de que todo lo que estaba pasando lo estaba afectando más de lo que quería admitir. Quizás se sentía culpable, quizás impotente. Nadie lo sabía con certeza, porque él no hablaba de lo que sentía, ni siquiera con su esposa. Mi mamá dice que ya ni siquiera discuten, me confesó Flor. Antes, cuando las cosas se complicaban, al menos hablaba o peleaban. Ahora nada. Él se queda callado y ella tampoco sabe qué decir. No pasó mucho tiempo antes de que la ausencia y el aislamiento de don Jesús se convirtieran en algo más inquietante. Una mañana, su esposa Odelia salió a buscarlo después de notar que no había regresado del campo. Salió temprano, como siempre, a dar de comer a los animales, pero esa vez no volvió para desayunar. Cuando lo encontró, estaba bajo un árbol. No voy a entrar en detalles, pero digamos que sus pies ya no tocaban el suelo. Lo vio desde lejos balancearse mientras se acercaba al río. Mi suegro había fallecido, solo y en silencio, como lo había vivido los últimos meses. El impacto de la pérdida de don Jesús golpeó a la familia como una tormenta. Mi mujer estaba devastada, pero fue su madre quien se llevó la peor parte. Ella, siempre fuerte y callada, ahora parecía una sombra de sí misma. El hombre con el que había compartido su vida, con quien había enfrentado las adversidades y criado a sus hijos, ya no estaba, y su ausencia dejó un vacío que era imposible llenar. Desde que lo enterramos, mi mamá no es la misma, me dijo Flor semanas después. La encuentro llorando en cualquier rincón de su casa, a veces mientras cocina, a veces mientras limpia. Dice que lo sueña todas las noches, pero en sus sueños él no habla, solo la mira. ¿Por qué hizo eso?, me preguntó mi mujer una noche, con los ojos llenos de lágrimas mientras estábamos en cama. ¿Por qué se aisló tanto? ¿Por qué no habló con nosotros? Ni siquiera sé si estaba sufriendo o si no sé, no entiendo. Yo trataba de consolarla, pero sabía que no tenía respuestas para darle. Mi esposa empezó a tener sueños con su padre. Estos la dejaban inquieta y profundamente triste. La primera vez que me lo contó fue una madrugada, cuando se despertó exaltada. Lo vi, dijo, todavía intentando calmarse. Vi a mi papá. Estaba en el rancho, comenzó con la voz temblorosa. Había muchos árboles, más de los que en realidad hay. Él estaba de pie mirándome. Se veía bien, fuerte, como cuando yo era niña. Me sonreía, continuó Flor, con un tono que mezclaba tristeza y confusión. Pero no lo hacía como siempre, era una sonrisa cálida, casi extraña. No me decía nada, solo se acercaba a mí y me tocaba el cabello, así como solía hacerlo cuando yo era pequeña. Me hizo una pausa antes de continuar, como si lo que venía fuese aún más difícil de decir. Pero de repente, sin siquiera hablarme, empezó a correr entre los árboles. Y no sé por qué, pero yo solo lo seguí. Mi viejito corría tan rápido que no podía alcanzarlo, y había algo en su expresión que cambió. Ya no era cálida, era como si tuviera miedo, como si estuviera huyendo de algo. Esos sueños se repitieron varias veces en las semanas siguientes, siempre con pequeñas variaciones. A veces mi suegro solo la miraba y sonreía antes de desaparecer entre los árboles.
Otras veces le tocaba el cabello y parecía querer decirle algo, pero nunca hablaba. Flor se despertaba cada vez más angustiada, con una sensación de vacío que no podía explicar. Lo más extraño fue que con el pasar de las semanas, las tragedias empezaron a desaparecer. Los ataques de pánico que habían afectado a sus hermanos comenzaron a disminuir. Felipe dejó de mencionar esa opresión en el pecho que tanto lo había asustado. Y Anaí comenzó a regresar al rancho de vez en cuando, algo que no había hecho desde su propio episodio de ansiedad. Incluso los accidentes y las pérdidas materiales parecían haberse detenido. Todo estaba, de alguna manera, volviendo a un estado de normalidad que hacía mucho no conocían. Yo no podía evitar pensar que don Jesús lo sabía, que de alguna manera entendía que él era el centro de todo lo que había estado pasando. Aunque nunca lo dijo en voz alta, algo en su comportamiento en los meses previos a su partida, su aislamiento, su tristeza, la forma en que se alejaba de su familia, me hacía pensar que era lo que lo había llevado a tomar esa decisión. Era como si hubiera cargado con un peso que no podía compartir, algo que lo consumía en silencio. Y mi esposa, aunque no lo admitiera abiertamente, también lo sabía. Había algo en la forma en la que hablaba de su padre, algo que no podía expresar del todo. Yo nunca se lo dije directamente, pero podía verlo en sus ojos, en los silencios que dejaban las conversaciones sobre su padre. Había una parte de ella que entendía lo que yo pensaba, que tal vez mi suegro sabía que era él quien estaba trayendo todas esas desgracias. ¿Podía don Jesús haber sabido que su presencia, su historia, tal vez incluso sus propios miedos, estaban dañando a la familia de una manera que él no podía controlar? Y si lo sabía, ¿habría sido esa la razón de su aislamiento? Tal vez quería protegerlos de algo que ni él mismo entendía. Aunque nunca lo discutimos abiertamente, yo presentía que mi esposa también era consciente. Tal vez no lo decía porque le dolía demasiado admitirlo, pero en su corazón parecía saber que su padre no solo se había llevado consigo su propia carga, sino también la nube de desgracias que había atormentado a toda su familia. Era como si su pérdida hubiera sido un regalo, una forma de liberar a los demás de algo que él había cargado en silencio durante toda su vida. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de poder saludarlos una vez más. Y quiero agradecerles el hecho de permitirnos poder entrar en sus vidas, acompañarlos en un momento de descanso o en el trabajo. Los invito a dejar sus comentarios, me encanta leerlos y esto nos ayuda a conocernos un poquito mejor. Si el relato fue de tu agrado, por favor, no dudes en darle me gusta y compartir. Esto nos ayuda muchísimo a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.